Buenas, mi nombre es Gastón de León y soy estudiante del Instituto de Formación Docente de la Costa, ubicado en Canelones, Uruguay. El día de hoy me complace entrevistar a una gran profesional española enfocada tanto en el liderazgo como en la diversidad, la señora Mercé Brey. Primero que nada, quería agradecerle por su solidaridad y empatía a la hora de poder brindarme esta entrevista y quería consultarle si accedería a ser grabada para que futuros colegas puedan acceder a su conocimiento. Pues muchas gracias por invitarme, un placer esta conversación contigo y con mucho gusto la grabamos para quien la pueda escuchar luego. Muchísimas gracias. La primera consulta sería, ¿cómo cree que se puede fomentar el liderazgo inclusivo en la educación primaria? Es fundamental ¿no? En la educación primaria impulsar el liderazgo inclusivo. Yo creo que una forma de hacerlo es contarle a los niños y a las niñas cómo es nuestra historia. O sea, cómo es nuestra historia y por qué cuando llegamos al día de hoy, en la actualidad, pues los niños y las niñas, las mujeres y los hombres nos comportamos de una forma distinta, ¿no? Las personas, la humanidad durante miles de años se ha configurado de una forma determinada. Las mujeres hemos estado durante miles de años en lo que llamamos la esfera privada, que es ese lugar donde nos ocupábamos de cuidar la casa, de cuidar los niños, de cuidar los mayores. En ese entorno, las mujeres tuvimos que desarrollar unas cualidades determinadas que tienen que ver con la empatía, con la flexibilidad, que tienen que ver con la capacidad de escucha, de llegar al consenso, a la generosidad. La pregunta es dónde estaban los hombres durante ese mismo periodo de tiempo. Estaban en otro lugar, en lo que llamamos la esfera pública. Y en la esfera pública los hombres conjugaban otros verbos. Ahí se legislaba, se batallaba, se guerreaba, se comerciaba, se hacían cosas distintas. Y ahí los hombres tuvieron que desarrollar otras cualidades distintas que tienen que ver con la fuerza, la capacidad de tomar decisiones, de asumir riesgos, ¿no? Otras cualidades diferentes. ¿Qué pasa en las últimas décadas? Solo en las últimas décadas, que hay, ¿no? Un trasvase masivo de mujeres desde la esfera privada hasta la esfera pública, de niñas que antes no íbamos a la escuela y ahora van a la escuela. Hay muchos países en el mundo que todavía las niñas tienen dificultades para ir al colegio, se tienen que quedar en casa ayudando, ¿no? A las labores de casa, ayudando a criar a los hermanos pequeños, etcétera, etcétera, ¿no? En las últimas décadas, en los países masivo de mujeres de la esfera privada a la pública. ¿Qué nos encontramos aquí? Que en la pública las reglas de juego son distintas, ¿no? Entonces, primamos más, es más exitoso, damos mayor importancia a esas cualidades o actitudes que están más desarrolladas en los hombres. Pero no quiere decir que sean mejores o que las mujeres no las tengamos, igual que al revés. No quiere decir que los hombres no puedan desarrollar o no tengan desarrolladas esas habilidades que las mujeres hemos, ¿no? Entrenado durante tanto tiempo. Unas y otras son patrimonio de la humanidad, pero por nuestra historia encontramos más estas cualidades en las mujeres y estas otras en los hombres. Lo que hay que hacerles entender, ¿no? Y participar de esta idea a los niños y las niñas para que vean que no es que somos distintos, es que tenemos una historia diferente. Y que lo más bonito de todo es que es posible convivir donde esas habilidades de unas y de otros, que podemos desarrollar todas en la misma, ¿no? En la misma, con la misma facilidad y en el mismo nivel, pero que esas habilidades en unos y en otras no compiten, sino que se complementan. Y lo que ayudan es a generar y a co-crear una sociedad mejor. Muchísimas gracias. La segunda consulta sería, ¿qué papel juegan los estereotipos de género en la formación de los niños y qué papel juegan en la educación primaria? Mucha importancia a los estereotipos. ¿De dónde vienen los estereotipos? Los estereotipos vienen de nuestros modelos mentales. ¿Y cómo creamos los modelos mentales? Las personas recibimos 1 millón de bits de información por segundo.
y solo somos capaces de procesar 40. Por lo tanto, tenemos que crear modelos mentales para que nos ayuden a sobrevivir en un entorno tan exigente. Esto quiere decir que las personas recibimos un estímulo y tenemos una reacción. Estímulo, reacción, estímulo, reacción. Esta reacción es posible con los modelos mentales que viven en nuestro inconsciente. ¿Cómo alimentamos estos modelos mentales? Los alimentamos con la experiencia cuando éramos pequeños, en casa, en el colegio, cómo es nuestra cultura, que vemos en las redes sociales, qué escuchamos, qué música escuchamos, etcétera, etcétera. Esto lo que configuran son modelos mentales. Los modelos mentales crean tres cositas: estereotipos, que son pensamientos en común. Las niñas son más emocionales, los niños son más valientes. Estos son pensamientos comunes que les llamamos estereotipos. Cuando lo bajamos un poquito más abajo y lo colocamos al lugar de los sentimientos, estos son prejuicios. Y cuando sumamos un estereotipo, que es un pensamiento común, con un prejuicio, que es una forma de sentir común, entonces nace una acción que es la discriminación. Por lo tanto, trabajar los estereotipos desde muy temprano, desde que somos pequeños y pequeñas, es súper importante, porque lo que estamos haciendo es combatir, ayudar a desintegrar esos modelos mentales que más tarde van a llevar, cuando somos adultos, a la discriminación. Es súper importante trabajar los estereotipos en la escuela. Nuevamente, muchísimas gracias. La siguiente consulta es, ¿qué estrategias recomendarías para que los niños puedan tener una participación activa en los proyectos colaborativos? Muchas veces en el aula y en el conjunto de la sociedad, que no aceptamos la diferencia. Estamos programados y programadas para no aceptar la diferencia. Es algo que nos sirve para sobrevivir, ¿no? Entonces, cuando observamos una diferencia, esa diferencia para nosotros, para nosotras, es una amenaza. Por lo tanto, no la aceptamos de principio. Tenemos que ver esa diferencia que es y luego la acepto. ¿Vale? Entonces, el no aceptar la diferencia es el principio de la discriminación y de la no inclusión. Si yo no acepto la diferencia que observo en otro niño o en otra niña, difícilmente esa persona, ese niño o niña, va a sentirse incluida. Por lo tanto, es muy útil trabajar determinadas actitudes. Y hay 5 actitudes especiales que son muy útiles para ayudar a que los niños y las niñas, las personas en general, nos abramos a aceptar la diferencia genuina de las otras personas. Y son actitudes muy básicas y muy fáciles. La primera es la curiosidad. Tenemos que ayudar a despertar en los niños y en las niñas la curiosidad por la diferencia. Ay, ¿por qué este niño, esta niña o este compañero o compañera actúa de una forma distinta? ¿Por qué se peina diferente? ¿Por qué tiene estas costumbres en su casa distintas a las mías? Etcétera, etcétera. La segunda es a cultivar en los peques la humildad. La humildad es eso, esa forma de mirar a las otras personas pensando que siempre puedo aprender alguna cosa de ellas. La tercera tiene que ver con la tolerancia. La tolerancia es tener la capacidad de, a pesar de que no estoy de acuerdo contigo, te escucho. Esto es la tolerancia. La flexibilidad sería la cuarta, que es, a pesar de que no estoy de acuerdo contigo, te escucho. Y como esto que estoy escuchando es algo que me parece que puede mejorar nuestra relación, que es bueno para esto, para lo otro, tengo la capacidad de cambiar de opinión. Esto es la flexibilidad en este entorno. Y la quinta, que es mi preferida con distancia, es practicar la empatía. Empatía, ¿no? Muchas veces lo simplificamos y decimos ponernos en la piel de la otra persona, de otra, ¿no? De un compañero, una compañera, en los zapatos de la otra persona, pero es un poquito más sofisticado que esto. Es ayudarles a los niños y a las niñas a entender que todas las personas observamos la realidad y de esa realidad tomamos, ¿no? Decisiones y
generamos opiniones en base a nuestra experiencia, lo que hemos vivido en casa, lo que hemos vivido hasta el momento en el cole, etcétera, etcétera. La persona que tengo al lado hace lo mismo. Con su experiencia está interpretando esa realidad común. La empatía es entender y respetar que esa forma de ver la realidad de esa persona es tan válida como la mía. Entonces, a partir de ahí, si yo en la escuela o en cualquier ámbito somos capaces de cultivar en profundidad estas 5 actitudes, estamos dando un paso muy grande para empezar a practicar de verdad la inclusión. Muchísimas gracias. La siguiente consulta es, ¿qué importancia tiene la diversidad en el aula para el desarrollo social y emocional de los niños? Absolutamente crucial, porque cuando yo empiezo, ¿no?, a trabajar que existe una diversidad, que existe, que esa diversidad no es suficiente en observar que hay una diversidad, porque yo puedo tener, ¿no?, la capacidad de observar que hay cosas diferentes a mi alrededor, que hay personas diferentes a mi alrededor. Tengo que dar un paso más, que es incluir esta diferencia, aceptar esta diferencia y ponerla en valor. En el momento que hago esto, mi perspectiva se amplía enormemente. Lo que estoy haciendo es permitir que los puntos de vista de personas que son diferentes a los míos, que los niños y las niñas vean que esos puntos diferentes de vista de los compañeros y compañeras lo que hacen en realidad es ampliarles la forma en que están viendo la realidad, en que están aprendiendo, estén observando las cosas. Yo siempre les digo que es como si el compañero o la compañera de al lado me dejara sus gafas de ver y con esas gafas de ver veo una realidad ampliada. Pues esto es lo que nos permite hacer la diversidad inclusiva en las aulas. Nos permite que nuestras gafas tengan todavía una dimensión mayor, que nos permitan ver riquezas que con nuestras gafas, que son limitadas, no las podemos observar. Entonces necesitamos ver a una persona, a un niño o una niña que tengo al lado, verla con respeto, verla con curiosidad, con humildad, decirle, déjame prestadas tus gafas de ver para que así yo pueda ampliar mi realidad. O sea que es absolutamente fundamental este trabajo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo los docentes pueden promover un ambiente inclusivo y respetuoso? Una forma de crear estos ambientes inclusivos en sí, que les llamamos zonas de seguridad psicológica. ¿No? Entonces, la persona que está al cargo de una clase, de un grupo en la escuela, tiene siempre esta herramienta en el bolsillo. Una zona de seguridad psicológica es un espacio donde los niños y las niñas no se sienten juzgados, ni observados, ni recortados ¿no?, en expresarse tal y como son. Estas zonas de seguridad psicológica tienen básicamente 3 pilares fundamentales. Hay un pilar que es la confianza, generar una sensación, un ambiente de confianza entre las personas que estamos en el aula. El segundo pilar es el respeto hacia las personas que estamos en el aula, es el respeto a no interrumpir, es el respeto a todas las personas, todos los niños y las niñas tienen derecho a dar su opinión, aunque sea discrepante con la opinión mayoritaria del grupo. Todos los niños y las niñas tienen derecho a mostrar sus emociones, sus sentimientos, sus pesares, sus anhelos dentro del grupo y tienen que ser respetados por el resto de compañeros y compañeras. Por tanto, confianza para que pueda expresarme, respeto aquello que me expreso y por último, imparcialidad. Imparcialidad quiero decir ayudar a los niños y las niñas a suspender el juicio. No reírse, no criticar, no sorna al respeto, ¿no? O sea, intentar crear este entorno donde los niños y las niñas se sientan suficientemente confortables para poder mostrar cómo son. Entonces lo que hay que hacer es, o una de las cosas que podemos hacer es fijar
con toda la clase cuáles son las reglas del juego. O sea, ¿qué vamos a hacer cuando un compañero o una compañera interrumpe a otro compañero o compañera cuando está hablando? Entonces vamos a levantar la mano, que lo ha interrumpido o lo que sea. Lo ideal, ¿no? Y además es súper bonito este ejercicio con toda la clase, es qué vamos a hacer para que sea posible este entorno en la clase, para que haya confianza, respeto e imparcialidad. Y crear entre todos, pactar un decálogo, si quieres, ¿no? De las reglas del juego, que todos vamos a ser arte y parte. Vamos a ser, ¿no? Vamos a ser juzgados y jueces en estas reglas del juego. Entonces hay un compromiso de toda la comunidad, de todo el grupo, para que esto funcione. Y es súper bonito. Nuevamente, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo los docentes pueden utilizar la diversidad en el pensamiento para enriquecer el aprendizaje en el aula? Un poquito, si tenemos en cuenta, ¿no? Que en los puntos de vista divergentes, ¿no? Cuando tenemos diversidad, lo que tenemos es puntos de vista diferentes hacia un mismo tema, ¿no? O sea, cada una de las personas con nuestra diversidad nos vamos a acercar a un tema concreto desde una óptica diferente. Entonces, si yo soy capaz de poner en valor esto y dejo que esta diferencia diversa se exprese, voy a enriquecer mucho el trabajo en el aula, ¿no? Voy a hacer que se abran muchas más posibilidades dentro de esa aula, ¿no? Yo creo que en cualquier tema que de los que estamos trabajando en el aula con los alumnos y con las alumnas, facilitar una especie de debate, ¿no? Donde cada alumno o alumna pueda expresar su opinión sobre esto y ayudar a que los otros compañeros y compañeras respeten desde ese lugar que hemos dicho antes esas opiniones distintas, lo que hacen es que cada vez el aprendizaje tiene mayores posibilidades. Y les estamos enseñando a que esto va a pasar también fuera y va a pasar específicamente en la vida adulta. Entonces es como hacer una especie de entrenamiento, ¿no? De algo que va a ser primordial para incorporarlo en la sociedad cuando seamos adultos, que es que ellos mismos y ellas mismas experimenten que cuando hay puntos de vista que son diferentes a los míos, esto no representa una amenaza, sino que lo que hace es que el trabajo final sea de mucha más riqueza. Entonces es cómo hacer un entrenamiento en esto con cosas muy concretas que tienen que ver con el día a día, con las materias que estamos dando rutinariamente dentro del aula. Muchísimas gracias. Llegando al final de esta entrevista, le quería consultar, ¿qué papel juega la comunidad educativa para la construcción de un entorno educativo inclusivo? Tiene un papel fundamental, la comunidad educativa tiene un papel fundamental. Una vez estuve entrevistando a una persona, se llama Ashok Khosla. Esta persona es indio, vive en la India, ¿no? Y trabaja, es una persona ya mayor, es una referencia mundial en temas de energía, en prospectiva, es una persona muy respetada y que ha hecho un trabajo muy significativo en integración de género en su país, ¿no? Donde pues, el papel de la mujer está a veces un poquito lejos de lo que podría ser una situación de equidad, ¿no? Entonces, en una conversación muy hermosa que mantuve con este hombre, él dijo una cosa muy interesante. Dice, mira, Mercé, en mi país, en la India en este caso, vamos a conseguir avanzar mucho en equidad de género cuando las mujeres en casa eduquen a sus hijos y a sus hijas de una forma equitativa. Y me dijo, todavía en mi país las mujeres son educadas como sirvientas y los hombres como príncipes. Y esto mismo pasa muchas veces todavía también en el sistema educativo. Entonces yo me quedé
como muy con esta conversación con esta persona, ¿no? Es una persona que yo ah, ah, creo que es una persona sabia, y me quedé mucho con esto. Cuán de significativo es el papel de las familias y el papel de las escuelas cuando estamos formando a las personas específicamente en sus primeros años de vida. Es fundamental. Y para hacer esto bien, primero hay que analizarse a uno mismo. ¿Cómo estamos los profesores y las profesoras educando a estos niños? ¿Cómo son nuestros sesgos que estamos proyectando en los niños? ¿Cómo son nuestros estereotipos que estamos proyectando en los niños y en las niñas? Entonces hay aquí un trabajo muy interesante hacer por la propia, por supuesto, como grupo de padres y madres, pero también por la comunidad educativa. Y te doy un ejemplo, Gastón, trabajando con un grupo de profesores y profesoras de otro país, les decía, vamos a trabajar cuáles son los sesgos inconscientes, lo que se expresan en estereotipos, que estamos proyectando sobre nuestros alumnos y alumnas. Entonces empezaron a trabajar y te pongo un ejemplo, porque un profesor dice, no me había dado cuenta nunca de esto. Y, pero te digo que yo trabajo en una escuela que vienen alumnos del ámbito rural y del ámbito urbano. Y tengo que decirte, ahora que me has puesto a pensar, me decía, tengo que decirte que cuando llega un alumno del ámbito rural, tengo expectativas más bajas respecto a su rendimiento que cuando viene un alumno del ámbito urbano. Por lo tanto, estamos proyectando en ese niño o niña del ámbito rural que te va a costar más aprender, que eres un poquito más zoquete que el otro que vive en la ciudad. Y estos son procesos inconscientes. Me decía otro profesor, Gastón, dice, yo tengo que decirte, Merced, ¿no? Ahora pensando en esto, que cuando tengo un alumno, que es uno de esos alumnos que dices, bueno, a ver si se acaba el curso ya, porque estoy hasta aquí de este alumno, ¿no? Estos que son muy nerviosos, ¿qué tal? Cuando el curso siguiente tengo a su hermano o a su hermana, lo miro diferente, digo, este es de la misma familia, este me va a dar el mismo trabajo que su hermano. Y ya desde el primer día lo trato distinto. Entonces estos son sesgos inconscientes que viven dentro de nosotros. Entonces es bien bonito y bien necesario que como comunidad hagamos nuestro propio autoanálisis y decir qué es aquello que estamos proyectando de forma inconsciente en nuestros alumnos y alumnas. Porque a partir de ahí es donde vamos a colocarnos en otro nivel y nuestra forma de enseñarles va a ser un poquito más o menos sesgada, por decirlo de alguna manera. Muchísimas gracias. No queda más que agradecerle por su solidaridad y empatía a la hora de poder brindarme esta entrevista y le quiero enviar un cordial saludo. Muchas gracias, me ha encantado y deciros que admiro vuestra profesión, me parece algo tremendamente necesario y donde la humanidad deberíamos volcar nuestra mirada, ¿no? Porque ahí estamos invirtiendo a nuestro futuro.